Muy buenas tardes. Estamos nuevamente para poder dar una introducción a Prelíderes, que es la clase que sigue a continuación del tercer nivel. Hemos llegado hasta este punto y quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas y porque cada uno de ustedes ha podido perseverar hasta este punto. Quiero iniciar con una introducción a lo que es Prelíderes. Y vamos a mirar lo que nosotros vamos a mirar por este tiempo, lo que es Prelíderes, que lo único que nosotros vamos a hacer es un repaso de lo que es la visión de la iglesia, para que de esta manera nosotros podamos llegar a un reencuentro, es decir, a la unción del discípulo, para que de esta manera sea el Señor quien nos guíe con sabiduría, quien nos guíe con inteligencia y con palabras de verdad hacia las personas que no lo conocen a Él aún. Entonces, muchos de los que estamos aquí, muchos de ustedes que están sentados ahí, que están recibiendo estas clases, muchos de ustedes serán unos líderes, hombres y mujeres de multitudes, padres de multitudes, madres de multitudes, porque ese es el propósito con que el Señor nos discipula. El propósito con que el Señor nos discipula es que su iglesia sea extendida en la tierra y que todo el mundo venga al arrepentimiento y nadie se pierda y tenga vida eterna. Es lo más importante. Por eso vamos a mirar uno de los objetivos de estas charlas de Prelíderes. Y vamos a ver en primer término la visión. Entonces, ¿dónde está la visión? En el gran mandamiento. ¿Qué es lo que dice el gran mandamiento acerca de la visión? Y es la visión que tenemos en nuestra iglesia. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Dice, hacer discípulos, no que hagamos creyentes, es hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Entonces, se va a todas partes, por eso estamos preparándonos para ir y hacerlos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cuando las personas son discipuladas y se bautizan, entonces han pasado de su vida vieja a una nueva vida en el Espíritu, que es el pacto que se hace con el Señor. Enseñándoles, entonces nosotros vamos a poder enseñar a que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó que hiciéramos. Y he aquí, o sea, es la promesa que Él va a estar con nosotros todos los días, no de vez en cuando, no una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año, sino que va a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es muy importante que entendamos esto. El objetivo en sí es enseñar al prelíder el desarrollo, a cada uno de ustedes, el desarrollo de la visión de nuestra iglesia y que entienda a dónde Dios quiere llevarnos para que a partir de allí comience su trabajo como líder. En sí todos somos líderes, todos hemos sido discipulados para que podamos hacer la gran comisión que la veíamos en un comienzo. El enfoque es una visión y entender cuáles son los pasos de la visión. Entonces, nosotros sabemos que el enfoque, o sea, la visión, es ganar al mundo para Cristo. ¿Y cuáles son los pasos de la visión? Entonces, ahí es donde está la misión que nosotros debemos desarrollar y que son muy sencillos, 4 pasos, pero que los debemos de entender cada uno de nosotros, que es el ganar, que es el consolidar, que es el discipular y que es el enviar, que son los 4 pasos de la visión. Ahora bien, lo más importante para poder hacer la gran comisión es que nosotros tengamos un carácter transformado por el Señor. Por eso la palabra del Señor nos enseña en Pedro, primera de Pedro, el versículo 15 en adelante nos enseña esto. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, el Señor nos está llamando a la santidad, porque escrito está que sed santos porque yo soy santo. Ser santos es estar apartados para Dios.
No es absolutamente nada más, es estar apartados para Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, no de cualquier persona, del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es entender la importancia de tener un carácter definido como cristiano, como líder, para poder reproducir esto en otros que a usted le van a seguir. ¿Qué es lo que usted debe tener con mucho cuidado? Que el carácter que nosotros tenemos se ha transformado por el poder del Espíritu. ¿En qué nos vamos a enfocar? Entonces, nos vamos a enfocar en enseñar acerca de algunos rasgos del carácter de Cristo, como son la santidad, la fe, el celo, el valor, la visión, la dependencia de Dios, la humildad, la excelencia, entre otros, y la importancia de poderlo reproducir en la vida del cristiano, comenzando por nosotros. Es muy importante. ¿Qué más vamos a mirar durante este tiempo? Vamos a ver lo que es la cartografía espiritual. ¿Para qué se hace la cartografía? La cartografía se utiliza para saber en dónde están determinados sitios. Entonces nosotros hacemos cartografía espiritual para determinar por qué debemos orar en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Porque si hay un centro de venta de drogas, entonces debemos hacer una guerra espiritual, pero entonces nosotros ya sabemos en dónde está, porque identificamos el lugar donde están esos espíritus. Entonces nosotros podemos, ya teniendo, entonces los podemos identificar y los podemos localizar. Y podemos hacer una guerra espiritual específica, eficiente. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Daniel 10, 12 y 13, dice lo siguiente, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, o sea, una persona en santidad, fueron oídas tus palabras. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con Dios y en santidad, apartados para Él, Él nos va a escuchar. Y a causa de tus palabras he venido. O sea, el respaldo de Dios estaba con Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, los espíritus inmundos que no quieren que la presencia de Dios llegue a un determinado lugar. Entonces va a haber una oposición. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, nosotros vamos a conquistar el mundo. Eso es lo importante. Pero ¿cómo lo vamos a conquistar? Con el respaldo de Dios. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. No es contra las personas, sino contra los principados. Es con lo que oprime a las personas y los esclaviza. Esos espíritus que nadie puede ver, pero que los dominan. Así como estamos viviendo este tiempo de pandemia, nosotros no podemos ver el virus, pero sabemos que mata. Así es exactamente como actúa el enemigo sobre la vida de las personas, esclavizándolas de vicios, de robo, de la mentira, del orgullo, bueno, de muchas cosas. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor acá, dice: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está diciendo acá? Que los espíritus tienen una disciplina y una formación militar. Entonces, para poderlos atacar, uno debe conocer cómo es que están integrados. Y por eso nosotros hacemos la cartografía espiritual. Bien, ¿cuál es el objetivo? Enseñar el efecto tan fuerte y definitivo de la guerra espiritual para conquistar un barrio, una ciudad, una nación. Pero ¿cuál va a ser su enfoque? Entonces, su enfoque es que debemos de tener la evidencia de la guerra espiritual, quién es el enemigo, conocerlo,
las cualidades de un guerrero, o sea, cuáles son las cualidades que nosotros tenemos como guerreros, cuáles son las armas con las que Dios nos dota y además cómo elaborar y utilizar la cartografía espiritual. Eso lo vamos a mirar. También vamos a ver la ética del líder. La ética del líder, es decir, qué debe hacer correctamente un líder cuando esté con los demás. Entonces, nosotros podemos mirar acá en 1 Timoteo de 3, del 1 al 13, qué dice, cuáles son las recomendaciones que hace Dios a través del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, o sea, el líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Que no sea un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, que llegue el orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio, o sea, que los demás puedan ver en él sus progresos, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los líderes asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, o sea, su liderazgo, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y los diáconos que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ya hemos mirado acá cuáles son las características, y ya cuando uno ve las características a esta altura, entonces ya uno es consciente que Dios me está hablando. Dios es el que me está hablando. Dios te está hablando a ti, querido alumno, querido estudiante que está ahí viendo esta charla de prelíderes. ¿Cuál es el objetivo? Entonces nosotros miramos el objetivo y vamos a mirar que es formar el carácter íntegro e integral de cada prelíder mediante la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Cuál es su enfoque? Entonces el enfoque va a estar dado en muchas áreas: área espiritual, área emocional, área social, área económica, área familiar, intelectual, área física, porque debemos de estar preparados para todo. O sea, el enfoque necesariamente son normas y principios y reglas que dirigen la vida del líder en cada una de las áreas de su vida. Eso es lo que nosotros vamos a mirar. También vamos a ver los principios de una buena consejería, porque cuando uno va a servirle al Señor, debe ser un consejero espiritual. ¿Y qué es un consejero espiritual? Las personas van a venir con problemas, entonces usted debe escucharlos, pero debe conocer la palabra del Señor y debe conocer los principios de consejería para que de esta manera las personas puedan salir bendecidas con la palabra del Señor, no con un consejo humano, sino un consejo de parte de Dios. En 2 Corintios 8, 10 al 11 dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino que también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme
a lo que tengáis. Bien, pues no necesita mucha explicación la palabra del Señor y vemos que el objetivo primordial de la consejería es comprender la trascendencia de una buena preparación para ella. Nosotros tenemos que prepararnos muy bien. ¿Cuál es el enfoque? Entonces, el enfoque es aconsejar. La importancia de una buena consejería es lo que vamos a emprender. ¿Quiénes participan en la consejería? Vamos a mirar quiénes son las personas que actúan en la consejería. ¿Cuáles son los requisitos del consejero? Y además, ¿cuál es la ética de la consejería? Como punto séptimo de las charlas, vamos a aprender también lo que es una predicación eficaz. Es decir, presentar correctamente la palabra del Señor y presentarla desde un punto de vista que las personas la puedan entender, pero por sobre todo que esté llena de la unción y el poder de Dios, que es lo que se necesita. No se requiere sabiduría humana, se requiere el respaldo de Dios, pero para ello debemos de prepararnos. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso lo dice Proverbios 29:18. Si nosotros miramos cuidadosamente 1 Corintios del 1 al 5, ahí nos da una base sobre esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y es la carta que le está escribiendo a la iglesia de Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, porque a Él es al que tenemos que darle el honor y la gloria, no a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso no es un teatro. Cuando uno está escuchando una predicación y uno está mirando hacia el púlpito, eso no es un teatro. Ahí está, es el representante de Dios y nosotros estamos escuchando es a Dios a través de Él. O sea que nosotros debemos entender esto claro, que nosotros estamos escuchando es la voz de Dios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, dar al nuevo líder las pautas para una buena predicación. Ese es el objetivo. Y el enfoque son los aspectos generales de la predicación que se van a aprender, los tipos de predicación, el alcance de una predicación eficaz. Con eso nosotros hemos terminado esta introducción a prelíderes y vamos a ir con la charla número 1, que es la visión. La tienen ahí en sus carpetas, pueden pasar a la parte final. Una vez más quiero recordarles que siempre estaremos revisando semana tras semana la vida devocional. Y es algo que ya debe haberse convertido en cada uno de ustedes en un hábito diario, en una forma de vida. No voy a ninguna parte si yo no he orado, no he leído la palabra del Señor y no la he discernido. Es muy importante, porque si nosotros conocemos de la palabra del Señor, entonces no vamos a tener ninguna dificultad cuando nosotros estemos compartiendo la palabra del Señor, porque vamos a tener palabra de sabiduría. Inclusive en los momentos difíciles vamos a tener una palabra para ese momento. Entonces vamos a mirar acá la visión. La visión, entonces tenemos visión y misión. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hablar de la visión de nuestra iglesia? En Ministerio Salem Internacional, usted puede desarrollar su crecimiento personal y espiritual, que es lo que estamos haciendo a través de la Escuela de Discipulado. Debido a que tenemos para usted una visión dada por Dios, porque todo lo que nosotros
hacemos en nuestra iglesia está basado en la palabra del Señor. Bien, ¿qué es visión? Entonces vamos a mirar en primer término qué es visión. Ver el fin desde el principio, eso es visión. Ver las cosas al final desde el principio. Conocer el pensamiento de Dios para mi vida. Entonces, eso es visión. Y ver claramente lo que Dios quiere que yo sea o que haga. O sea, lo que cada uno de nosotros quiere que Dios haga o sea. Es decir, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. La visión debe, primero que todo, debe conocerse. O sea, usted debe conocer cada paso de la visión. Y no solamente conocerla, sino entenderla. Entonces, no solamente es conocer, es como saberse las tablas de multiplicar, no, sino entenderla y poderla explicar, porque cuando uno entiende, entonces yo lo puedo explicar. Yo puedo explicar cada paso de la visión, puedo explicar el paso del ganar, en dónde comienza, en dónde termina, la consolidación, dónde comienza, dónde termina, qué debo hacer, cuáles son las pautas, cuáles son los pasos, qué es el discipulado, dónde comienza, cuándo termina. Bueno, todo eso debemos de nosotros de poderlo entender. Además, lo más importante es que lo debemos vivir. Entonces, si yo conozco la visión, entonces yo la vivo. Entonces, lo primero que, ¿cómo puedo vivirla? Entonces, ahora que usted está terminando escuela de discipulado, entonces usted puede ya tener un grupo de vida o célula y de esta manera usted va a estar pendiente y va a vivir la experiencia de la visión de nuestra iglesia. Porque, ¿cuál es la visión? La visión es que en una casa haya, que se pueda presentar la palabra del Señor, que se pueda presentar a través de usted, de un líder preparado para que otras personas también puedan iniciar el proceso del conocimiento de Dios y de esta manera ellos puedan extender el reino del Señor. Porque así fue como comenzó la iglesia primitiva y así es la visión de nuestra iglesia. Entonces debe vivirse. Solo el conocimiento es vano, hay que aplicarla. Cuando ésta se vive podemos transmitir el espíritu de la visión. Y ahora transmitirse, entonces debemos de reproducirla en otros. Eso es la transmisión. Bien, veamos que la visión tiene 4 pasos. En Mateo 9, 35 al 38 dice de la siguiente manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, o sea, iba por todo lugar. Así debe ser nuestra visión, debe ir a todas partes, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué más hacía? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, con los que él andaba, a la verdad, la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos, o sea, se requieren líderes. Por eso es que usted se está preparando. ¿Cómo está el mundo? El mundo está en oscuridad y necesita que le resplandezca la luz de Jesucristo, y de esa oscuridad está llena el mundo. Por eso nosotros somos esas lámparas que vamos a quitar la oscuridad de esas personas a través de la palabra del Señor. Entonces dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces ese es el primer paso, es ganar o evangelizar. Entonces la iglesia debe de ir a dar el anuncio y nosotros dentro de la iglesia no podemos dar el anuncio. Eso tenemos que ir por las casas, por los pueblos, por las aldeas, así como el Señor lo decía aquí en Mateo 9. Hay que tener estrategias para evangelizar. Debemos ir a todos los perdidos y no debemos hacer acepción de personas. No permitir obstáculos como el temor para evangelizar. No nos debe dar miedo, porque ¿quién es el que nos respalda? Dios. El inicio de la visión es la compasión y esta es su motor. Entonces,
La visión es compasión, compasión por los que están en drogas, compasión por aquellos que están destruyendo su hogar, compasión por aquellos que están en el alcohol, compasión por las prostitutas, compasión por los inmorales, compasión por todo el mundo. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. En Romanos 15, de 18 al 20, dice de la siguiente manera: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios va con nosotros, van a haber señales y maravillas. En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Imagínense esa seguridad. O sea, todo el mundo se ha convertido al Señor. Y de esta manera me esforcé, o sea, una persona esforzada, a predicar el Evangelio, que así debemos de ser nosotros, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, no ir a... No, porque son tantas las personas que están pidiendo, nosotros no podemos ir a sacar personas de otra iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante que entendamos esto. Consolidar. Bueno, entonces ya pasamos del ganar, entonces vamos al segundo paso, que es consolidar. ¿Qué es consolidar? Es retener el nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo, para que dé fruto y fruto en abundancia. La consolidación es el cierre perfecto de la labor evangelística. Es hacerle el seguimiento a las personas a las cuales han aceptado a Jesucristo, para que de esta manera las personas tengan un doliente, es decir, una persona que tenga la compasión para que esa persona continúe y alcance la estatura de Jesucristo. O sea, una persona que está pendiente de él. Muchos se evangelizan. Recuerden esto. Pocos son los que consolidan. Entonces hay personas que reciben al Señor, pero eso no basta. Hay que hacerlos crecer, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo estaría la iglesia si todas las almas evangelizadas fueran consolidadas? Esa es una pregunta que el Señor nos deja ahí para que nosotros la respondamos. La gente seguirá al líder. Recuerden, la gente seguirá al líder en la medida que éste gane su amistad, o sea, que gane su confianza, y esto se hace es a través de la consolidación. Bien, la consolidación se hace desde la evangelización en adelante, cuando las personas van al encuentro, cuando van a la célula, cuando están en la escuela, etc. Es algo que nunca termina hasta que usted no vea que es un líder que está reproduciendo otros discípulos, así como lo hizo Jesucristo. El consolidar debe ser un estilo de vida de todo líder, estar preocupado por su discípulo, así como Jesús lo estuvo. La consolidación cierra la puerta trasera a los desertores, es decir, el espíritu de desánimo, el espíritu de duda, lo que suele ocurrir en las personas, nostalgia por el pecado. Bueno, entonces nosotros a través de la consolidación cerramos todas estas puertas para que las personas puedan continuar en el camino del Señor. Discipular. Jesús enseñaba. Entonces, ¿qué es? Si Jesús enseñaba, pues nosotros también tenemos que enseñar. Tenemos que adquirir esas habilidades de enseñar. Y eso se lo debemos de pedir al Señor. Porque tenemos que formar el carácter, fe, integridad, compromiso, fidelidad y santidad en las personas. Adoctrinar. Nadie adoctrina sin haber sido adoctrinado. Si nadie va a hacer nada, absolutamente, si usted no lo ha hecho primero. Usted no puede enseñar lo que no sabe, lo que no ha tenido experiencia. Es muy importante que entendamos esto, porque esas son verdades bíblicas. Usted no puede enseñar acerca del diezmo si usted no diezma. Usted no puede enseñar la oración si usted no ora. No puede enseñar a ayunar si usted no ayuna. Entonces, no puede enseñar la cruz si no la ha vivido. Por eso es tan importante que nosotros enseñemos lo que hemos vivido. Bien, ¿qué más dice? Ministrar a los discípulos. ¿Qué es ministrar a los discípulos? Orar por ellos en todo momento. La administración sube el nivel de mi grupo.
O sea, eleva el nivel espiritual de mi grupo. Se ministra semanalmente en las células, en los grupos de vida, se ministra semanalmente. En la escuela de líderes, en consejería, en todas partes tenemos que ministrar. Todas partes tenemos que ministrar. Entonces, porque Jesucristo enseñaba siempre. Y entonces Él transmitía el espíritu de la visión a la persona. Jesucristo transmitió la visión a sus discípulos, ellos nos la transmitieron a nosotros, nosotros la transmitimos a ustedes. Enviar. ¿Qué es enviar? Entonces, después de que las personas están preparadas, que han pasado por su proceso de discipulado, entonces ya son aptas para enviarlas. Y entonces dice en Mateo 10, 5, 8, dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué el Señor les dijo esto? Porque Él lo que veía era primero la salvación de su pueblo. Pero recordemos lo que ocurrió. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos comenzar a entender lo que dice la palabra del Señor. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el poder que nos da el Señor, porque Él dijo: en mi nombre, entonces en el nombre de Él, vamos a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, si nosotros hemos recibido, si los discípulos recibieron esas enseñanzas de Jesús, entonces el Señor les hizo una promesa, que los discípulos iban a hacer aún cosas más grandes de las que le vieron hacer a Él. Y bueno, en este momento deberíamos decir amén, gloria a Dios, aleluya, porque es que si yo tengo el poder de Dios, le creo a su palabra, pues ¿cómo no voy a creer en esta promesa? Enviar. Enviar es haber formado a un discípulo para que pueda hacer correctamente la visión. ¿Y cuándo los enviamos? Ya ahorita que estamos culminando esta fase del entrenamiento del discipulado, entonces usted ya tiene la seguridad para compartir la palabra del Señor y para dirigir un grupo de vida o célula. Mis discípulos líderes son la extensión del ministerio. Recuerden eso, que la iglesia de Jesucristo es eso. La iglesia de Jesucristo son líderes que están atentos a un grupo de personas y de esa manera se mantiene unida la iglesia. Por eso nuestra iglesia se mantiene unida. Estamos viviendo este tiempo, por ejemplo, recordemos, nuestros pastores fueron al viaje misionero y no nos imaginábamos lo que iba a ocurrir, que iba a haber una pandemia mundial, que iba a haber una gran preocupación por parte de los gobiernos, que iban a cerrar fronteras, que iba a haber distanciamiento social. Y ellos se encuentran allí en Colombia, se encuentran ahí confinados en un lugar porque no pueden salir. Y ya esto va desde hace más de 2 meses. ¿Y qué ocurre? La iglesia sigue, la iglesia. ¿Pero por qué? Por la estructura que tiene la iglesia, el liderazgo. Cada cual está pendiente de sus discípulos. Entonces, la iglesia, por eso la iglesia continúa, la iglesia no se ha destruido. Porque la iglesia somos todos, la iglesia no es el edificio. Es muy importante entender esto. Bien, hay ministerios donde murió el líder y nadie reprodujo lo que él hizo. Que mis discípulos hagan lo que yo he hecho. Por eso debemos alentarlos y ayudarlos en su crecimiento. ¿Y en dónde está el crecimiento? Traerlos a la escuela de discipulado. Y si tengo discípulos, voy a dedicarme a ellos, voy a estar atentos a su desarrollo, a orar por ellos, a contestar sus inquietudes, a alentarlos, a motivarlos, a ayudarlos en todo. Ese es el propósito de la visión de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 6, del 6 al 8, dice así: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo:
he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, la santidad para poder compartir la palabra del Señor. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que es lo que cada uno de ustedes debe tener en su corazón. Colocarse en la mano en la cabeza y decir, heme aquí, envíame a mí. Porque eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos replicar la visión. Así es de que muchas gracias. Quiero recordarles una vez más que por favor realicen su devocional diario, que puedan repasar cada una de estas lecciones y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. Dios les bendiga.